Arthur Rimbaud. Una temporada en el infierno. Traducción de Nidia Lamarque. Imagen de Arthur Rimbaud. Cuando el acto poético compromete por entero la vida de quien lo ejecuta y se proyecta luego hacia el futuro, transformando con su influjo cualquier zona de la cultura humana, adquiere una gravedad, una densidad, un sentido que trasciende las fronteras ya de por sí majestuosas de la poesía. Esta peripecia muy rara en la historia, donde las causas y los efectos en su oscuro mecanismo se entrecruzan y ramifican, se imbrican y unas a otras se deforman hasta lo indescifrable, aparece ante nosotros con curiosa simplicidad al estudiar y estimar la obra y la influencia de Arthur Rimbaud. Quizá la hora presente esté situada en el punto de perspectiva ideal para recorrer con una sola mirada la vertiginosa trayectoria de ese cometa fulgurante, anunciador de tantas dislocaciones, de plagas y pestes y derrumbes. No respondía en su aspecto exterior a la imagen tradicional de los profetas, el hermoso adolescente de ojos azules inquietantes, y sin embargo, sus labios casi infantiles aún, profirieron acaso inconscientes el grito que anunciaba entonces y sabemos hoy que resume nuestra época. He aquí el tiempo de los asesinos. Presa del mismo sombrío furor que retorcía la pitonisa sobre el trípode de Delfos, sus versos, que no han terminado todavía de vaticinar, anticipan aquí y allá las convulsiones agonizantes de las capitales incendiadas y de todo nuestro exhausto occidente. En esta religiosa tarde de tempestad, sobre la Europa antigua que habrán de hollar 100 hordas. Versos palidecidos por la traducción. Su acento original tiene el sagrado horror de los que hablan sacudidos por un soplo que no les pertenece, que viene desde afuera, desde una dimensión desconocida. En el espejo demoníacamente angélico de las iluminaciones, podemos contemplar con más de 50 años de anticipación los cuadros monstruosos que lo asaltaron en sus insomnios de vidente y que se insertan ahora, palabra por palabra, hecho por hecho, en los marcos implacables rígidos del tiempo y del espacio. Nuestra vida, sí, pero también nuestra poesía, la acerba y casi informe poesía del siglo de hierro, sin fe ni ley. Los tres poetas más grandes y representativos surgidos en Francia desde 1900, Apollinaire, Claudel, Milhaud, así como los anónimos grupos posteriores, están contenidos en germen dentro de Marina y Movimiento, primeros poemas escritos en verso libre de la lengua francesa. Por último, a través de sus póstumos discípulos, los poetas surrealistas, la sensibilidad de Rimbaud invade los dominios de la vida cotidiana y colectiva. Sus temas, su estética, sus teorías, desarrolladas, cultivadas, deformadas naturalmente, desprovistas de su dura armazón ósea, se convierten en la gelatina necia de la escritura automática. Pero estos poetas, buenos hijos de una civilización comercial, saben mirar muy de cerca sus intereses, maniobran con habilidad extrema, comprenden y practican la eficacia de la propaganda, y bien pronto, el alma de Rimbaud, algo ablandada y rebajada a la estatura del vulgo, aparece en los carteles de anuncios, en los dibujos publicitarios, en los decorados escénicos, en las fabricaciones industriales. Las escuelas pictóricas siguen, o mejor dicho, acompañan en líneas paralelas ese movimiento literario. Los jóvenes aceptan con entusiasmo en el ambiente corrompido que sigue a la Primera Guerra Mundial una prédica de inmoralismo que se embandera con el nombre del poeta de las vocales. Los inofensivos salones académicos, entrando en tardía ebullición, adoptan a su vez al réprobo y en adelante hasta los más ínfimos sorteras intelectuales quieren entregarse a un desarreglo consciente y razonado
de todos sus sentidos. Asqueados, los propios anunciadores de su gloria declaran entonces que tendrían por estúpido a todo aquel que mencione siquiera el barco ebrio. Irritación ilógica. Si ellos mismos habían difundido entre la muchedumbre la obra del altanero solitario, sería, hay que suponerlo, con algún objetivo. De lo contrario, bastaba con que erigieran su altar en el recinto de secretos cenáculos. Por otra parte, si la asimilación había sido tan entusiasta y tan rápida, algún motivo habría también para que se fundieran dos términos al parecer resueltamente contradictorios. Aquí termina la aventura tragicómica de los surrealistas y volvemos a entrar en la atmósfera de huraña grandeza que rodea al nombre de Rimbaud y que es, en buena medida, mal que les pese a sus herederos, fruto de sus afanes de satélites, pues, por insignificante y despreciable que sea cada una de las individualidades que componen el coro, su voz numerosa otorga una imponente resonancia a la única voz del corifeo. Así, a partir de 1930, la natural y legítima grandeza de Rimbaud se acentúa con esa otra grandeza que el eco de miles de voces anónimas confiere a la voz aislada del inspirado, al retomarla y magnificarla hasta la potencia pavorosa del trueno. Mas, ¿por qué razón, en verdad, palabras tan herméticas son repetidas, adoptadas, asimiladas a través de sus variadas encarnaciones, por seres que después de todo carecen de la original excelencia que fue patrimonio del gran poeta de Arthur Rimbaud? Porque medio siglo después de este singular precursor, la humanidad entera, de la cual él ha venido a convertirse en figura, se lanza desorbitada a reproducir su criminal experiencia. Y tal experiencia es, en uno y otro caso, un desafío a Dios. Nos han prometido enterrar en la sombra el árbol del bien y del mal, anunciaba el poeta satánico. ¿Qué otra cosa pretenden las generaciones que han consentido y apoyado los métodos macabros, la fisión atómica que al parecer va a dar nombre a nuestra edad, la magia negra de la sustitución psíquica, la celebración de los instintos como rectores lícitos de los actos, el aquelarre científico, frío, mecánico, en que giran frenéticos pueblos y naciones? Hay una evidente semejanza entre los peores aspectos del espíritu de Rimbaud y el espíritu que anima hoy a la mayoría de los hombres. Por eso ha sido llamado, con razón, uno de los primeros testigos del mundo contemporáneo. Su propósito es el mismo: centrar en el hombre solo todos los valores, con prescindencia y escarnio de los mandamientos de Dios. Esa fisión del átomo que acabamos de ver realizarse en el mundo material, Rimbaud quiso realizarla en el mundo moral. Su tentativa es de orden metafísico. Quiere trascender la realidad, sobrepasar la condición humana, reconquistar la pureza perdida y por medio de ella, saliendo de las engañosas apariencias, introducirse como dueño en esa realidad segunda de que hablan los aristotélicos. Desde luego, ¿quién puede estar de acuerdo con la miseria de nuestra condición? Pero solo hay dos caminos que conduzcan fuera de su aborrecido ámbito: el angélico y el demoníaco. Rimbaud, caído en tentación, poseído por la más acre rebeldía, elige el segundo y a los 16 años emprende su carrera en la noche. Como es muy fuerte, sabrá detenerse a tiempo, se salvará a pesar de todo. Los otros dos exploradores, invisibles para él, que lo acompañan en el viaje tenebroso, Nietzsche y Lautréamont, más débiles, más temerarios aún, perecerán devorados por la demencia. A lo lejos, blanquean en la ruta los huesos de Nerval y se percibe distante, rodeada de luces sulfurosas, la sombra estremecida de Blake.
En los dos célebres textos, donde desarrolla lo que se ha llamado la teoría del vidente, Jambo manifiesta de modo perentorio la apasionada pero lúcida determinación de su voluntad. Quiere llegar hasta el fin por la vía satánica. Ha ideado un ascetismo al revés. Así como los santos acceden a la suprema libertad por la práctica de todas las virtudes, él va a practicar todos los vicios, no porque irresistiblemente los seduzcan, sino como medio para deslizarse al otro lado de la realidad. Se trata de llegar a lo desconocido por el dislocamiento de todos los sentidos. Los sufrimientos son enormes, pero hay que ser fuerte. Se trata de hacerse monstruosa el alma a la manera de los comprachicos, pues imaginad a un hombre implantándose y cultivándose verrugas en la cara, explica con espantosa imagen. Sus versos, que desde el principio fueron dinámicos, agitados, poesía en movimiento, acentúan desde ese instante su dinamismo y preludian ya la dislocación. Su fuerza adquiere efectivamente visos monstruosos y en el progresivo desafío de la razón, su obra nos suministra la suntuosa prueba de cómo, en ciertos seres inarmónicos, pues todo talento creador carece de armonía, el alma y la carne pueden estar en diametral disonancia, de tal modo que la una denigra y niega lo que la otra exalta y afirma. Trágico desacuerdo, frente a frente de todos los minutos entre las dos categorías irreductibles y en él misteriosamente desposadas, que constituye el sello mismo del hombre. Los poemas de Jambo, anteriores e inmediatamente posteriores a la carta del vidente, si se puede hablar de antes y después en una elaboración poética que se desenvuelve ciclónica en el curso de 3 años, siempre en acelerado ascenso para caer de golpe en el abismo de una eterna renuncia. Los poemas escritos cuando el poeta es todavía un colegial y de hecho, aunque no de intención, un niño más o menos inocente, no maculado aún en su ser físico, son de una inspiración rabiosamente impura, recorrida por soplos hediondos. Están erguidos siempre en una ciega brutalidad de puño cerrado. Atroces blasfemias brotan de su boca como escupitajos contra la faz dolorosa del Cristo. Su furia de negación, que se vuelve también en forma insensata contra sí mismo, yo es otro, arrasa con insultos y sarcasmos todos los aspectos del mundo. Por momentos parece que en realidad su método eficaz le ha permitido trascender la condición humana, que ha salido de las filas mortales, que se ha convertido ya en demonio. Y de pronto se anuncia en su vida el viaje a París, el decisivo, en el que va a lanzarse sin reserva, cuerpo y alma, en los más odiosos pecados. Entonces, en el umbral de su miserable destino que ciego se precipita, como sacudida por la ráfaga del presentimiento, su inspiración se retuerce sobre sí misma en un giro de 180 grados. Desaparecen las caricaturas repugnantes, callan los gritos de furor, y sobre los mares azules y verdes, bajo el alba exaltada como un pueblo de palomas, o entre un centelleo de archipiélagos siderales, soberano, desgarrador, fatídico, despliega todas sus velas el barco ebrio. En adelante, y a medida que se perfecciona en el plano de la vida la experiencia satánica, doble experiencia del cuerpo y de la mente, surge en el plano de la composición poética una obra desconcertante, sibilina, surcada y penetrada de reflejos polícromos, cargada de alusiones, de una evidente elevación de estilo y de lenguaje. Mientras más se envilece la persona contingente, variable, degradada de Arthur Rimbaud,
Mayor nobleza adquieren los versos y las prosas que pretenden ser el testimonio escrito de una exploración mental y espiritual emprendida dando la espalda a Dios. ¿Lo son? Yo no lo creo. No me parece que las iluminaciones, incluyendo bajo este nombre los versos pertenecientes al último ciclo, cumplan ninguno de los dos propósitos que el poeta se jacta de alcanzar. Ni hay en ellas nada de especialmente maldito, fuera de la natural maldición del hombre sometido por expreso consentimiento al pecado. Ni nos revelan tampoco nada comprensible acerca de las esencias que con atroz determinación quiso penetrar mediante el aniquilamiento de las apariencias y para lo cual torturó sus sentidos y estuvo a punto de sacrificar su razón. Por el contrario, estos versos y estas prosas poemáticas son lo que la gran poesía ha sido siempre: un hechizo tonificador, fecundante, una alta operación espiritual. Juzgarlas, una revelación en el sentido auténtico, metafísico de la palabra, como lo han hecho algunos críticos, es ofender al mismo tiempo a la verdad y al diccionario. Revelan, sí, una sensibilidad inédita, un nuevo método de composición lírica, una originalidad absoluta. Ofrecen el molde al que habrá de ajustarse la futura poesía. Y esto es bastante. Esto es suficiente para el más ambicioso y suficiente también para que Rimbaud ciña con todo derecho su corona. Mas esa no era la que él ambicionaba. Vale la pena desafiar a Dios, convertirse voluntariamente en monstruo, perder el alma, solo para agregar unas cuantas estrofas gloriosas al glorioso patrimonio humano. El Satán adolescente del crimen amoris berliniano quiere, por cierto, algo más. Quiere convertirse él mismo en Dios, crear de nuevo el mundo con el supremo esfuerzo de su voluntad. Estamos en la zona de mente de Nietzsche, en el ambiente de locura lógica de ciertos personajes de Dostoyevsky. Baudelaire, verdadero Dios según el panegírico de Rimbaud, en realidad verdadero hombre, cristianamente centrado, sufrió también esa tentación, como lo testimonia alguno de sus poemas, y supo vencerla. Pero Rimbaud, sacrílego de temible envergadura, lejos de querer vencerla, la suscita, está metido hasta el cuello en el pecado original, según muy perspicazmente lo demuestra Daniel Robs. Vive, sin metáfora ninguna, el mismo drama del paraíso terrenal, el de la primera caída. Ahora bien, de toda esa negra majestad, apenas si se proyectan sobre las iluminaciones algunas sombras rápidas. El acento general de sus prosas y sus versos es edénico y en ocasiones manifiestamente cristiano. Una infatigable contradicción yergue al poeta contra sí mismo. El magnífico estudio de Paul Claudel acerca del combate entre ánimos y ánima dentro del mismo ser, se me ocurre la más decisiva explicación del enigma que propone esta obra. En Rimbaud, el alma yace oprimida, aterrada, sometida, pero sin consentir. Solo el espíritu feroz, armado con el poder del genio, se lanza a la aventura tremenda. Y en medio de la exaltación demoníaca, ¿acaso, en el mismo instante en que todas las sugestiones inferiores ejercen su imperio, cuando la blasfemia está a punto de brotar o ha brotado en una arrebatada sucesión de dicterios o malicias, se oye de pronto, incongruente, la queja del alma, infinitamente tierna, infinitamente dolorosa y como involuntaria? Oh, miles viudeces del alma tan sola, sin más que la imagen de Nuestra Señora, se ora todavía a Santa María.
O después del diluvio, cuando lo más urgente es comunicarnos que la misa y las primeras comuniones se celebraron en los 100.000 altares de la catedral. O la protesta que surge inesperada y lógica en medio del caos. Yo jamás podré tirar el amor por la ventana. Hasta el espantoso poema Vergüenza, para el cual hay tantas interpretaciones como críticos, termina también de manera no previsible por el pedido de una oración. Rimbaud tiene apenas 19 años y marcha entre un enjambre de alucinaciones, apremiado por encontrar el lugar y la fórmula. Tendrá que caminar casi otros 20 años como un cuerpo sin alma o como un alma en pena para comprender, en los umbrales de la muerte, que la fórmula y el lugar coexisten en una sola realidad, la cruz. A los 19 años se da cuenta de que no puede continuar, de que la atroz experiencia está por concluir en la única forma en que podía concluir, con el fracaso, y se aproxima la hora de la despedida. El demonio es por esencia mendaz, no mantiene sus promesas, es farsante, como se lo grita el propio Rimbaud. Y después de tal derrota, se erige en torno del combatiente un paisaje lunar, un panorama en que ni siquiera quedan ruinas. Todo está vacío, glacial, desierto. La poesía se ha desplomado también en el total derrumbe, o mejor, desvanecimiento, incapaz de conservar una chispa de la luz naturaleza. En rigor, Rimbaud debía morir. Felizmente no se atreve, y esto lo humilla hasta los huesos, porque sigue siendo un buen lógico, severo, una cabeza fuerte. Ante sus pasos queda un solo camino, la acción que no es la vida, sino una manera de estropear cualquier fuerza, un enervamiento. Pero antes de tomar para siempre el rumbo de las caravanas, tiene que dar testimonio de su tremenda historia, de su batalla librada y perdida. Así nace, compuesta en pocos meses del año de 1873, la obra maestra única, inimitable, el terco mea culpa sin contrición, una temporada en el infierno. A despecho de todos los exégetas, jamás dejaré de tener por cierto que la temporada es la última palabra de Rimbaud, su postrer y definitivo testamento. Las iluminaciones pueden haberlo sido, como lo dejan entender muchos sarcásticos adioses, pero este primer testamento es revocado por su autor para dar paso a la nueva virulencia, a la tensión atroz, a la confesión irrevocable, sin remedio y sin continuación posible, de su sueño y de su caída. No pienso que escribiera este poema saturado de horror por deliberada voluntad de escribirlo, diga lo que digan sus cartas. Lo escribió porque literalmente no podía hacer otra cosa, so pena de morir. Y, si bien evitó con ello la muerte corporal, su espíritu, en esta última operación, se desangró hasta morir, pereció en el curso de la prodigiosa hemorragia. Las iluminaciones y la temporada refieren ambas el mismo argumento. La diferencia estriba tan solo en que aquellas tienen composición y apresto artístico, no obstante la inaudita originalidad del uno y de la otra, mientras que la temporada es un torrente de gritos, de quejas, de juramentos, de carcajadas y clamores, extorsionados por un suplicio de inhumano terror. Si además encontramos allí la presencia de una altísima poesía, se debe a la feliz circunstancia de que el hombre tenía genio. Prosa mágica en verdad, la de estas breves hojas de su carnet de condenado, al pie de las cuales se han amontonado tantos prestigiosos trofeos. Nunca,
El espiritualista Rimbaud fue más furiosamente espiritualista. Ni el poeta alcanzó jamás tan majestuoso vigor, tan punzante dulzura, tan magistral combinación de imágenes y ritmos y cadencias como en el memorial de su agonía. El tema terrible lo realza con un reflejo de llama sobrenatural. Sopla sobre las palabras un abrasado aliento del otro mundo. Al inclinarnos sobre las páginas, casi querría decir sobre las estrofas, vemos realmente el infierno, el teológico, aquel cuyas puertas abrió el Hijo del Hombre. ¿Cómo no recordar a Dante, peregrino de las mismas regiones aciagas? Pero Dante es un espectador que se sabe a cubierto, Rimbaud, uno de los reos de la pena eterna. Texto místico, texto grandioso y capital, La Temporada contiene yuxtapuestos un autorretrato, una autobiografía y una crítica inexorable del poeta por el poeta mismo. La violencia del comienzo reaparece en él, enlazada, con pleno conocimiento de causa, a la furia profética. Esto que digo yo es oráculo. Y todos los temas de su vida desfilan ante el vencido inmóvil y caen aniquilados. Aniquilada la alquimia, con la cual se jactaba de inventar un verbo poético, accesible cualquier día a todos los sentidos, y que lo condujo a las puertas de la locura. Aniquilado su áureo sueño de un retorno al oriente, que permitiera el pagano y libre juego de todos los instintos y que ha resultado ser tan solo la vieja nostalgia del Edén. Aniquiladas, humeantes, destruidas, su juventud, su sacrílega ambición de adquirir poderes sobrenaturales, su soberbia desenfrenada, sus mismas facultades de poeta. Ya no sé hablar. Pero antes de callar para siempre, con el silencio del cadáver, ¡qué deslumbramientos! La prosa llamada poética es casi siempre un género híbrido que disimula con azúcares diversos su estéril condición de mestiza. Y este género híbrido es el que Rimbaud, con prodigiosa maestría, consigue alzar hasta la majestad del verso. La Temporada en el infierno es un poema realizado con la más rica sustancia poética, un milagro de emoción y energía en el que entran solo elementos de calidad suprema. Transfigurando un puñado de contradicciones y lamentos, obtiene Rimbaud una obra de cohesión granítica. Su perspectiva ha vuelto a variar. El mundo sigue mereciéndole, con razón, el mismo rabioso desprecio. Pero el Cristo, de quien tanto blasfemó, se yergue ahora ante él entre los espantos de su infierno, nimbado por una aureola de amor amargo, de pasión imposible. El visionario lo ve destacarse sobre el negrísimo lienzo de la noche infernal. Jesús marchaba sobre las aguas irritadas. La linterna nos lo mostró, de pie, blanco y las crenchas brunas en el flanco de una ola de esmeralda. Rimbaud jura que no es cristiano, que no lo ha sido nunca, y no bien lo ha jurado, gime que es esclavo de su bautismo y clama piedad a Dios. Por momentos, lado a lado con las blasfemias, una esperanza que apenas si se atreve a ser una esperanza le detiene el corazón. Entonces, oh pobre alma querida, puede que la eternidad no estuviera perdida para nosotros, o bien suspira sin resolverse a suplicar la gracia. Si Dios me acordara la calma celeste, aérea, la plegaria como a los antiguos santos. El barco ebrio reaparece, provisto de una tripulación litúrgica. El canto razonable de los ángeles se alza desde el navío salvador.
es el amor divino. Mas Rimbaud rechaza esta invitación, aunque vencido, de ningún modo está dispuesto a rendirse. Prefiere huir. Un solo tema ha persistido incólume entre la turba de temas decapitados: la obsesión del viaje. Siempre habrá en la tierra rutas accesibles para un cuerpo sin alma. Desde el comienzo del poema anuncia su resolución: mi jornada está cumplida, dejo la Europa. Y al final, lacónico, me escapo. Pero, ¿escapa de Europa? ¿De una civilización decadente y culpable a la que aborrece? ¿O escapa de sí mismo? Antes de partir pide perdón por haberse nutrido de mentira. Y en un postrer relámpago profético se pregunta, como alguien que no alcanza a distinguir con claridad el trazo del horizonte: ¿estoy engañado? ¿Sería para mí la caridad hermana de la muerte? El poeta ha terminado. No más palabras. De sus cenizas se levantará el aventurero que ha de galopar indiferente a todo por las arenas. Y cuando a su vez el aventurero caiga moribundo, entonces renacerá el poeta. La decisión de silencio que divide la vida de Rimbaud en dos copias contrarias, para encanto de los que sienten al hombre en función de poesía, se engarza en la lógica perfecta de un ser dotado de voluntad de hierro y trágica sinceridad. Después de haber osado jugar semejante carta y naturalmente de haber perdido, ¿qué podía importarle una obra, ni la gloria, ni siquiera la propia existencia? La poesía tiene que hundir sus raíces en carne viva o perecer. Solo los mediocres parpadean de rodillas delante del arte. Yo lo veo a Rimbaud como a un príncipe que ha perdido su anillo de Polícrates y sabe que nunca volverá a recobrarlo. El príncipe corre a la ventana, arroja a la calle todos sus tesoros y se marcha, solo por el mundo, a mendigar su pan. Él no lo mendigó, lo ganó duramente. Disparidad quimérica. En el fondo de su trabajo sin tregua había una desesperación de mendigo olvidado por la limosna. Lo único que le importaba aún era ser libre. La renuncia de Rimbaud es tan espléndida como la abdicación de Carlos V. Y el dinero, la comidilla del oro amontonado en el cinturón, los virtuosos párrafos de tantos críticos cómodamente instalados en sus gabinetes sobre la brutalidad y la avaricia del segundo Rimbaud. Él cabalgaba por los desiertos de fuego, mal vestido, peor alimentado, sin esperanza, entregando a la posteridad una imagen de inmortal sugestión. Ay, yo por mi parte no tengo apego alguno a la vida, y si vivo, estoy habituado a vivir de fatiga. Ningún engaño lo consolaba acerca de su porvenir. En fin, el hombre cuenta con pasar los 3/4 de su vida sufriendo para descansar el último cuarto, y lo más a menudo revienta de miseria sin saber ya en qué punto se encuentra de su plan. Así reflejó su rostro un agua simple la frase del consejero del rey Menelik: un hombre taciturno, reconcentrado, que no buscaba ninguna compañía. Rimbaud sigue aún en el infierno, un infierno atenuado con relación al otro que habitara. Yo me aburro mucho, siempre. Jamás he conocido a nadie que se aburriera tanto como yo. Es un alma en pena. ¿Desde cuándo las almas en pena muestran avidez por la ganancia? Si tienen necesidad, tomen de lo mío, es de ustedes. Por lo que me concierne, no tengo a nadie en quien pensar, salvo mi propia persona, que no pide nada. No parece que este sea el modo de proceder de un codicioso. El dinero es para Rimbaud
el signo aparente de su actividad, algo que permanece en la superficie sin afectar la intimidad del ser, que continúa siendo el mismo. Si hablaba mucho de dinero, era debido a la plausible razón de que tenía muy poco, unas cuantas monedas miserables. ¿Quién ha hablado más de dinero que León Blois, el generoso y casi santo, por la misma causa? Difícil se hace mirarlo desde cumbres sublimes, cuando cada día hay que penar ásperamente para conseguirlo. Solo los millonarios pueden volar, pese a su corpulencia, en el éter del más irrespirable desinterés, después de haberse llenado bien los bolsillos. Rimbaud no consiguió ni siquiera mediarlos. Desatemos una vez por todas de su talle el legendario cinto. Rimbaud comerciante, no, nunca lo fue. Sus empleadores lo explotaron y lo despojaron. En el curso de su correspondencia familiar no hay una sola palabra de negociante, y en cambio hay muchas palabras de las que surge el negativo que el hombre adulto constituía con respecto al positivo del adolescente sin freno. En Harrar, en Aden, en Obock, Rimbaud bebe solamente agua, no fuma, y habla en aquel tono de ultratumba del corazón de los egipcios ante el estrado de Osiris. Jamás he tratado de vivir a expensas de la gente, ni por medio del mal. Crean que mi conducta es irreprochable. Jamás le he hecho mal a nadie. Al contrario, haga un poco de bien cuando encuentro la ocasión y es mi único placer. No vayan a creer que me he convertido en mercader de esclavos. Desde luego, al leer esto último, buena parte de los comentaristas se apresuraron a consignar que Rimbaud había sido negrero. Calumnia tan gratuita como ridículo es el alegato inverso de Tristan Tzara, que a toda costa quiere ver en el Rimbaud africano un civilizador. Basta con recorrer los textos documentales para echar abajo su teoría. Muerto y enterrado, convertido en alma en pena, seguía escupiendo sobre todas las prosopopeyas de una civilización a la que había arrojado de sí como una inmundicia. No hay rastros tampoco en la correspondencia de esa brutalidad tan recordada. Al revés, sus cartas son corteses, demasiado corteses como las de un extraño. Y no obstante, palpita allí un oculto rescoldo de afecto, un afecto inhumano, distante. Rimbaud habla de veras como podría hablar un muerto, con todo el intervalo del sepulcro. Hasta que llega el momento del castigo de Dios, que hiere porque ama, porque exige que esa alma tan extraviada y tan digna de salvarse sea suya por fin. Y el alma resucita. Desde que se siente atacado, la voz de Rimbaud recobra el acento de la vida. Todo vuelve a empezar. El antiguo ritmo se acerca otra vez, precipitado como la frase ya oída de alguna música terrible. El final se ha de cumplir en la misma tormenta vertiginosa del comienzo, solo que en dirección contraria. Hice mi viaje en una sucesión de ciclones, escribió él en 1888, con su modo oscuramente profético, grabando una inscripción eterna que podría ser su epitafio. Y nada igual al horror de este castigo, de esta última borrasca. Por do más pecado había, como en el viejo romance castellano. 10 negros arrastran en su camilla al enfermo de muerte, por leguas y leguas de yermo, calcinadas o heladas. Durante el viaje de pesadilla, Rimbaud, el poeta que en el exceso de su soberbia quiso descomponer y reordenar a su voluntad, como un dios, el juego del universo, se ve reducido en la miseria sin límites de su desamparo a los elementales gestos del animal. Después,
Otra vez la vieja Europa, Marsella, el lecho de hospital, la amputación de la pierna comida por el cáncer, el largo suplicio hasta el sollozo postrero. Ahí está, cumpliendo sus propias profecías. Ha regresado con la piel oscura, curtido por los climas perdidos. Es uno de esos feroces inválidos que vuelven de las tierras calientes. Tampoco falta la mujer que, según anunció, había de cuidarlo, su hermana Isabel, que se ha consagrado a su servicio con fraternal piedad. Y a ella le confía el secreto herméticamente guardado, la doble razón que rompió la parábola ascendente de su destino. No podía continuar, me hubiera vuelto loco y además estaba mal. Ahora, despejada la incógnita, cerrado el ciclo, cae hacia su desenlace el trágico poema compuesto por el poeta en colaboración con Dios. El hombre envejecido de cabellos grises, mutilado, deshecho, abre sus ojos azules inmortalmente jóvenes, inmortalmente hermosos, llenos de lágrimas. ¿Tiene 37 años? No, tiene 17 como en la época de las iluminaciones. Sabe que va a morir. Desde la cabeza hasta los pies, su potencia lírica lo invade como una ola inmensa para llevárselo a él, Arthur Rimbaud, que acaba de confesarse y abraza a Isabel, con el cielo en los ojos. Hay que preparar todo en la habitación, le dice, arreglarlo todo. El sacerdote va a volver con los sacramentos. Ya verás, van a traer los encajes y los cirios. Hay que poner paños blancos por todas partes. Y después de haber comulgado, ya no blasfema jamás, llama al Cristo en la cruz y reza. Para calmar sus desmesurados sufrimientos, hacen beber al agonizante jugo de adormideras. Rimbaud pide que se cierren las puertas y ventanas, que se enciendan en la cámara lámparas y cirios. Se oye la música de un organillo insistente, dulce. Como antaño, el poeta va a escaparse de la realidad. Su infancia lo rodea. Recuerdos y fantasmas paradisíacos danzan entre las luces mortuorias. Las apariencias de aquí abajo, que tanto aborreció, comienzan a palidecer, y él habla y habla en un delirio lúcido, idéntico al otro, al del tiempo abolido. Su hermana Isabel ha fijado con maravillosa emoción en una carta íntima esta imagen del último Rimbaud, sobrecogedoramente similar a la del adolescente inspirado. Rimbaud muere como poeta y como vidente en un torbellino de alucinaciones concentradas, con arte, con ritmo y belleza de poema. Ya parte, ya está a bordo, ya lo rodean el bullicio y el olor de los puertos africanos. Ya cruza de nuevo las piedras quemantes del desierto, y lo mismo que en su lírica, dentro del plano terrestre de la visión, viene a insertarse con extraña perspectiva, oblicua, cambiante, otro plano extraterrestre, poblado de figuras y paisajes, nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas lenguas. La muerte otorga al poeta los poderes sobrenaturales que en vano reclamó de la vida. Se los concede entre tormentos desgarradores y llantos apacibles como lluvias. Así, un día tras otro, hasta que el alma purificada, rendida al fin y por ello victoriosa, se exhala de sus labios con un suspiro en el terrible instante. Señor, Señor, heme aquí. La breve obra de Arthur Rimbaud se halla orientada como un narrador que se arroja cabeza abajo de lo alto del trampolín en una dirección de hondura. Gana en profundidad cuanto ha perdido en extensión.
En esos poemas densos, cada palabra reviste 10 significados. Las imágenes de su estética se mueven dentro de una galería de espejos que en sus quebradas superficies las multiplican, las agrandan, las mutilan, las confunden, las lanzan arriba o abajo y entre metafísicas reverberaciones, las hacen repetirse unas a otras misteriosamente como ecos. No es uno de los poetas universales que abarcan en sus vastos recintos todos los aspectos de la creación, como un Dante o un Shakespeare. La grandeza de Rimbaud reside en su intensidad, una intensidad de cuerda tendida hasta su límite, y en el hecho de que para él vida y poesía fueron un solo nudo inextricable. El centro de gravedad de la vida y la poesía rimbaldiana coinciden con el drama central del hombre, el drama de la caída. No hay ninguno más importante en la historia. Es una brasa que no se puede tomar entre las manos sin quemarse. La poesía del joven genial es el intensísimo dolor de esa quemadura, así como la muerte del blasfemo invocando a Cristo en la cruz es el bálsamo de la redención que cura la llaga de la caída. Vida y poesía son en él un solo nudo inextricable. La poesía de Rimbaud es un relámpago que ilumina la tragedia del alma en sus más recónditos precipicios. Y nadie más interesado que el pecador en todo aquello que pueda suministrarle noticias acerca de su pecado. El pasajero prominente de Mallarmé ha llegado a ser para nuestro siglo un huésped familiar.